Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Fernanda Luján, quien es médica especialista en hematología. Y bueno, pues el tema de hoy que vamos a abarcar es del linfoma de No-Hodgkin. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a nuestro espacio. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por compartir conmigo y evidentemente a la audiencia también una buena tarde. Vamos a ver si podemos despejar sus dudas. Claro que sí, doctora, porque sabemos, bueno, de conocimiento general que el linfoma de No-Hodgkin es el cáncer de sangre más común. Así es, hay que tener en cuenta que cuando nos referimos al linfoma estamos hablando de la enfermedad cancerosa, del cáncer o la neoplasia, específicamente de un tipo de célula de la sangre que se denomina linfocito. Hay que tener en cuenta que este tipo de célula específicamente puede crearse en la fábrica de la sangre, a la que denominamos médula ósea, y luego se desarrolla o se diferencia en los ganglios de la fábrica de la sangre o del sistema linfático. El sistema linfático lo constituyen los vasos linfáticos y también los ganglios linfáticos. También existen otros órganos de la sangre inmiscuidos en la diferenciación, también puede ser el vaso, este órgano que está al otro lado del hígado, que son los que evidentemente cuando hay un cáncer de estas células se ven afectados. ¿Cuáles son entonces, doctora, las causas principales por las que se produce este tipo de cáncer? Tener en cuenta que no tenemos una causa específica, sabemos que toda generación de una célula cancerosa o tumoral se debe a la afectación de la información genética de esta célula. Todas las células se dividen y las células hematológicas mucho más. Entonces, cuando estas células se dividen, algo en la información genética se replica de forma anormal, dando información errada que da hijas anormales. Esto significa que esa información que es alterada da linfocitos anormales, y estos linfocitos anormales, como toda célula cancerosa, tienen la particularidad de dividirse de una forma incontrolada. Normalmente se dividen más rápido, viven más e incluso pueden tener funciones alteradas. Entonces, esta es la característica específica, esta es la causa por la que se da un linfoma, pero hay que tener en cuenta que qué es lo que causa esa información genética alterada. Nosotros tenemos algunos factores de riesgo para que se puedan desarrollar estos cánceres, y evidentemente estos son la edad avanzada. Mientras más edad vamos ganando, más probabilidades de que estas divisiones se vuelvan anormales. Es un proceso de envejecimiento esperado. Un poco más de relación, por ejemplo, la frecuencia en hombres que en mujeres, una relación muy discreta de 1.5 a 1, un poco mayor en hombres que en mujeres. En pacientes, por ejemplo, que han tenido antecedentes de infecciones virales, ciertos virus nos pueden alterar la información genética de nuestras células cuando hemos tenido contacto con ellos. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, el virus del VIH, hepatitis C, el virus del Helicobacter pylori. Entonces hay que tener en cuenta que estos virus pueden dañar la información genética de nuestras células. También tener en cuenta que pacientes con ciertas enfermedades crónicas o alteraciones del sistema inmunológico per se, por ejemplo, pacientes que tienen tratamientos inmunomoduladores de largo plazo, los que han sido previamente trasplantados o han tenido otros cánceres y han recibido quimioterapia, estos medicamentos pueden alterar la información de nuestras células y ser el factor generador para tener una propensión o un aumento de riesgo de tener un linfoma. Más allá de las causas, de los factores de riesgo, doctora, como usted mencionaba, ¿existe un diagnóstico que hay que seguir para detectar a tiempo ese tipo de cáncer? Hay que tener en cuenta que no tenemos una prevención específica para el linfoma como sucede con otros cánceres, ¿sí? Correcto. Uno sabe que a lo largo de los años para prevenir el cáncer de mama, pues puede ser el PALPAT o el chequeo preventivo general, igual que hacer un Papa Nicolau para prevenir el cáncer de cervix, ¿no es cierto? Son medidas preventivas para un diagnóstico temprano. En el caso del linfoma, lastimosamente, no tenemos un screening preventivo per se, pero sí sabemos que los pacientes que tienen más riesgo de padecer linfoma, a partir de cierta edad nosotros tenemos un chequeo preventivo general. Y debemos estar siempre pendientes de los posibles signos y síntomas que puedan presentarse para conversarlos con nuestro médico general, nuestro médico de cabecera, y que ellos evalúen evalúen el riesgo de que esta alteración o estos síntomas se deban a un linfoma. Entrando al tema también de la tasa de mortalidad a nivel nacional, ¿los números son bastante escandalosos o existe bastante preocupación por parte de los médicos? Todo cáncer es una preocupación. Nosotros sabemos que lastimosamente
el cómo llegan los pacientes a, a nuestra consulta no siempre es en las mejores condiciones y en estadios tempranos. Tener en cuenta que como todo cáncer, un diagnóstico oportuno y temprano mejora la sobrevida y la probabilidad del éxito en el tratamiento. Lo mismo pasa en el linfoma. Nosotros lamentablemente, por ejemplo, a nivel público, tenemos mucho paciente referido lastimosamente en estadios avanzados de la enfermedad. Y esto determina que la respuesta al tratamiento o el éxito del tratamiento sea ligeramente menor a lo esperado. Nosotros en el Ecuador tenemos la posibilidad de lograr tratamientos prácticamente estandarizados a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que el manejo inicial nosotros contamos a nivel público y a nivel privado, evidentemente, con medicamentos y fármacos que son la base del tratamiento, que no difieren de las estadísticas o de los esquemas de tratamiento a nivel internacional. Evidentemente, la sobrevida, voy a ser muy clara, no tenemos una tasa específica para el estudio del linfoma no-Hodgkin y cuál es la sobrevida comparativa con otros países. No lo tenemos. Pero en términos generales, nuestra tasa de sobrevida, y te estoy hablando evidentemente de la experiencia, por ejemplo, en un centro grande como en el que yo trabajo, donde nosotros tenemos la misma sobrevida esperada. Pacientes que diagnosticados y tratados en estadios tempranos tienen una sobrevida adecuada, 7 de 10 pacientes, una sobrevida a 5 años, que es lo que hablan las estadísticas, y pacientes en estadios más avanzados de la enfermedad, evidentemente peores sobrevidas, a veces con una sobrevida un poco más limitada, entre 30 y 50% a 5 años. Ahora, doctora, una de las preguntas que también me imagino que la ciudadanía se ha de estar preguntando, valga la redundancia, es cómo la pandemia justamente ha afectado a los pacientes que padecen de este cáncer. Hay que tener en cuenta que los síntomas habituales que me hacen sospechar a mí de un linfoma, o que evidentemente con los que se presentan los linfomas, es, por ejemplo, sensación de debilidad, fatiga, a veces tienen sensación de febrícula, puede haber algo de pérdida de peso, habitualmente una pérdida discreta entre el 10% de la masa corporal entre 3 y 5 meses. Eso no es demasiado, pero evidentemente es un peso significativo. Pacientes que normalmente, como es un linfoma, y este está en los ganglios linfáticos, habitualmente tiene el crecimiento de las masas que corresponden a los ganglios linfáticos, que habitualmente son superficiales, los que se pueden encontrar en el cuello, en las axilas, en las ingles, y los ganglios o la inflamación de los ganglios también puede inflamarse por enfermedades no tumorales, por ejemplo, infecciones. Entonces, hay pacientes que asumen a veces que la inflamación de ciertos ganglios puede ser benigna y no acuden al médico. Entonces, en esta pandemia, evidentemente ciertos signos y síntomas han hecho que los pacientes esperen algún tiempo, tal vez pensando que puede ser algo benigno, y lastimosamente prolongan esta atención y la enfermedad se propaga. Entonces, esta pandemia sí ha hecho que los diagnósticos se retrasen, ha hecho que algunos de los tratamientos no sean igual de intensivos y por ende de efectivos, y esto evidentemente va en detrimento o en empeoramiento de sus pronósticos y de sus éxitos en el tratamiento. Correcto, doctora. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los tratamientos adecuados y también los cuidados que tienen que tener en cuenta los pacientes que ya sufren de ese tipo de cáncer? El tratamiento para todo cáncer en términos generales tenemos tenemos un abanico grande de recursos a los que nosotros podemos optar cuando somos médicos tratantes para un linfoma. La base del tratamiento en términos generales, cuando nosotros hablamos de linfoma, es la quimioterapia. La quimioterapia denominamos así a varios fármacos que pueden ser fármacos intravenosos, fármacos vía oral, ¿de acuerdo? Fármacos que están dirigidos a matar estas células tumorales. Añadida a la quimioterapia, nosotros en el linfoma no Hodgkin, específicamente de una célula específica, de un linfocito específico que se llama linfocito B, tenemos también, por ejemplo, ahora los nuevos fármacos que han dado un cambio radical en el tratamiento de estas terapias. A estas se les denomina inmunoterapia. Es la base de medicamentos dirigidos a anticuerpos o células específicas, en este caso células B, que ayudan a dirigir el tratamiento y hacer que mi quimioterapia también tenga un éxito mayor. El éxito
añadido a esta quimioterapia es mayor al 30% comparado con solamente dar quimioterapia o incluso pacientes en estadios más avanzados con una mejor tasa de éxito a largo y mediano plazo. Entonces, esto evidentemente, también disponible en este país, ha dado un vuelco en el éxito y en la perspectiva de tratamiento y sobrevida que podemos ofrecer a los pacientes. Evidentemente habrán varios tipos de linfomas, no solamente hay un tipo de linfoma no Hodgkin y no solamente hay un tipo de linfoma no Hodgkin de célula B. Entonces, determinar el tipo de linfoma será esencial para saber qué tipo de tratamiento voy a ofrecerle a mi paciente. Habrá muchos factores determinantes, ¿sí? No todos necesitarán las dos cosas, quimio-inmunoterapia. Habrá pacientes incluso en los que podremos no optar por tratamiento inmediato y dilatarlo para dar en el momento oportuno. También podemos recurrir a radioterapia. Incluso hay pacientes que luego necesitarán, si es que hay recaídas o si es que tienen las condiciones necesarias, incluso un trasplante de médula ósea. Entonces, no todos los pacientes tienen el mismo esquema de tratamiento o tendrán la misma perspectiva de tratamiento. Esto será un tratamiento que deberá ser ajustado en base al tipo de linfoma que tenga el paciente y a las condiciones que tenga mi paciente, siempre conversado con su médico tratante para saber qué es lo que espero de mi enfermedad. Perfecto, doctora. Y por último, por favor, excedan recomendaciones para todas las personas que nos están viendo en este instante. Hay que saber que el linfoma, y específicamente el linfoma no Hodgkin de célula B, es dentro de los cánceres hematológicos el más frecuente. En nuestro país, que no difiere de las estadísticas mundiales, está dentro de las 10 primeras causas de cáncer y de mortalidad por cáncer en el país. Esto es un dato a tener en cuenta porque no es un cáncer infrecuente. Si usted tiene cualquier signo o síntoma, como los que hemos conversado, debilidad, agrandamiento de los ganglios, no dilate el diagnóstico. Es mejor asumir o saber que un posible signo es benigno y puedo esperar, ¿no es cierto?, a dilatar un diagnóstico que puede llegar a ser oportuno y mejorar las probabilidades de éxito y tratamiento de una enfermedad. Saber que en nuestro país tenemos los medios necesarios para ofertar al paciente las mejores condiciones para poder tener la mejor probabilidad de sobrevida, conozca sobre los síntomas, no dilate la atención médica y evidentemente converse con su médico tratante si ha sido diagnosticado para saber e inmiscuirse en la mejor probabilidad de tener éxito en este tratamiento. Hay que tener en cuenta que la información confiere poder y éxito cuando nosotros hablamos de enfermedades y sobre todo de cáncer. Muchas gracias a la doctora Fernanda Luján por estar en nuestro espacio. Muchísimas gracias a ti. Doctora, y por último también extiendan sus redes sociales para que si existe cualquier tipo de duda por parte de nuestros televidentes puedan contactarse directamente con usted. Agradezco muchísimo. Mi nombre es la doctora Fernanda Luján, soy médico hematóloga. Pueden encontrarme en Facebook, en Instagram o incluso en páginas de internet buscando como hematóloga doctora Fernanda Luján. Y así culminamos con el segmento de Última Hora Salud. No olviden seguirnos en redes sociales como @ultimahora_salud. Hasta una próxima.